semiconductores. Este efecto se llama efecto Hall. Vamos a poner aquí. Efecto Hall. Como introducción, este efecto Hall se utiliza en semiconductores, porque estamos en la parte de semiconductores, para determinar, primero, es qué tipo de semiconductor tenemos. Y cuando decimos qué tipo de semiconductor, hablamos de si es tipo N, sería 1, o si es tipo P. Entonces, este semiconductor tipo N se dice que es un semiconductor extrínseco. Cuando se dice que es extrínseco es porque fue dopado. Por ejemplo, un tipo P muy común, el más común que existe, es el silicio impurificado con fósforo. Entonces, este está extrínsecamente impurificado con fósforo. Y el tipo P, manteniéndonos en el silicio, sería un silicio impurificado. Y vean esos dos puntitos. Significa impurificación con boro. Entonces, cuando impurificamos a los semiconductores, es cuando nosotros estamos controlando sus propiedades eléctricas. Cuando se impurifica, cambia la conductividad eléctrica. Esta, el sigma o el rho, que es algo muy parecido, ¿no? Pero en el caso de la parte óptica, aquí vamos a poner eléctrica. Eléctrica cambia. La parte óptica y la parte estructural. En parte estructural podríamos ver, por ejemplo, en el interior del material. Por ejemplo, vamos a ver un cubito. No voy a poner la estructura cristalina del silicio, pero sí voy a imaginarme que acá, por ejemplo, estos son silicios y de repente impurificar significa poner un átomo aquí de fósforo o de boro. Entonces, cuando yo lo pongo, ese átomo extra es el que me va a cambiar esos portadores de carga. Entonces, cuando yo mido la conductividad, esta, les voy a hacer un recordatorio para si fuera tipo N, sería la carga, la movilidad de los portadores de carga que se están generando y la densidad de portadores de carga. Si yo tengo este valor, yo puedo calcular la conductividad eléctrica. Si yo no lo tengo, no lo puedo calcular. O al revés, si yo tengo la conductividad, yo puedo determinar esta densidad de portadores de carga. Pero vean una cosa, yo lo que estoy haciendo es, ya sé qué tipo de semiconductor es. El problema viene en investigación científica, que nosotros vamos a crear semiconductores y los vamos a impurificar, pero de repente no vamos a saber qué tipo de semiconductores, si es tipo P o es tipo N, y tampoco vamos a saber cuál es la densidad de portadores de carga. Entonces, en el primer ejemplo, el efecto Hall, que ahorita vamos a ver, nos va a servir para determinar qué tipo de semiconductor es. Y en segunda, determina SNN, o sea, en caso de la densidad de portadores de carga, que son, en este caso, electrones por metro cúbico, o en el caso de que fuera un tipo P, vamos a tener huecos por metro cúbico. Esta es la densidad de portadores de carga. En el caso del silicio,
Lo más común, por ejemplo, es que les vendan obleas de silicio con cierta resistividad, así las van a encontrar. Cuando ustedes tengan la resistividad, ustedes van a checar en tablas la movilidad y van a calcular este valor. Les voy a dar un ejemplo. Cuando encuentren obleas que les digan está impurificada con un parte por millón, que les llaman un ppm. Esto significa que tienen un nn o un pp igual a 1 por 10 a la 22 electrones por metro cúbico. O lo mismo, ¿no? 1 por 10 a la 22 huecos por metro cúbico. Entonces, estos datos, les paso un tip. Este valor, apréndanselo de memoria. Un parte por millón de boro o fósforo significa 1 por 10 a la 22 electrones por metro cúbico o huecos por metro cúbico. Entonces, esa parte es interesante que se la aprendan porque les va a comenzar a dar como ese valor de los órdenes de magnitud. ¿Ok? En comparación, los semiconductores por los conductores, y hablábamos, por ejemplo, de los más comunes que son la plata, el cobre y el oro. Un átomo de cada uno de ellos es igual a un electrón, porque son conductores. Entonces, en el caso de ellos, ¿recuerdan el valor que calculamos para número de átomos por metro cúbico? Eso lo calculamos hace varias clases. No voy a dar el valor exacto, pero digamos que son 10 a la 28 átomos por metro cúbico. Entonces, vean la diferencia que hay. Ellos aportan, por cada átomo, van a aportar un electrón libre que permite que se dé la conducción eléctrica. Pero los semiconductores, para que conduzcan electricidad, los tenemos que dopar. Si no los dopamos, no vamos a tener una densidad de portadores de esta magnitud. Vean acá, 10 a la 28 es mucho mayor porque son 6 órdenes que 10 a la 22. Son 6 órdenes de magnitud totalmente diferentes. Entonces, este es un conductor, este es un semiconductor, y por aquí van a ver el aislante, que todavía tiene que ser mucho menor que este valor. Entonces tiene que estar más abajo. ¿Qué tanto? Posiblemente otros 6 órdenes, 10 a la 16 por metro cúbico, ¿no? Esta es la parte interesante que ustedes van a ver en semiconductores. Ahorita lo que vamos a hacer es ver la teoría de cómo funciona el efecto Hall. Entonces, me paro un poquito acá para que anoten, pero también si tienen alguna duda de esto, es que voy a decir por ahí, hablen o callen para siempre, porque se acaba el curso, ¿no? Esto lo van a ver en maestría, o sea, lo van a llevar a la práctica también y van a ir a hacer el experimento. ¿Cómo se llama el experimento? Se llama efecto Hall, pero la medición se llama, o el equipo, no recuerdo, la configuración, se llama Van der Waals. Así lo van a encontrar en internet. Van der Waals. Yo lo que estoy explicando ahorita es de lo general, o sea, lo que en realidad es, y lo vamos a llevar a lo particular, para que de alguna manera tengan el mapa completo. El experimento de Van der Waals, cuando lo llevan al equipo, bueno, lo buscan en internet, pero lo que nosotros hacemos es cortar una muestra más o menos de 1 centímetro cuadrado, entre 0.5 a 1 centímetro cuadrado. Imaginemos una de 1 centímetro. Entonces aquí
tenemos 1 centímetro y acá tenemos 1 centímetro. Esta muestra ya es el semiconductor y se suelen colocar en las esquinas contactos. Acá. Porque aquí se va a conectar con 4 puntitas, 4 puntos, así en forma cuadrada, el equipo de Van der Pal. Entonces, ¿qué condición tiene que tener, por ejemplo, el silicio con el contacto? Sí tiene que haber una condición, tiene que ser un contacto óhmico. Quiere decir que lo que le pongamos aquí arriba, por ejemplo, plata, y va a ser una unión silicio-plata, tiene que ser un contacto óhmico. ¿Cómo sabemos que es un contacto óhmico? Cuando midan curva IV, o sea, cuando le apliquen voltaje, tiene que tener esta forma, una resistencia. Esa es la forma de una resistencia. Si ustedes le colocan otro material, aluminio por ejemplo, o aluminio creo que también funciona para el silicio, y de repente lo que hace es esto, eso es un diodo tipo Schottky. Entonces no lo están colocando bien. Siempre cuando vayan a hacer las mediciones, asegúrense que sean contactos óhmicos. Si no, no se va a poder hacer. Son detalles experimentales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta muestra? Se pone como si fuera un sándwich. Imagínense que las tapas del sándwich, del pan, son los imanes de un lado positivo y del otro lado negativo. En el equipo de aquí del laboratorio, eso se hace con un electroimán. Entonces, voy a poner así, indicando que el campo magnético va hacia adentro. Entonces, en las terminales lo que se hace es aplicar voltaje y se mide corriente. O al revés, se aplica corriente y se mide un voltaje. Y se van intercambiando las posiciones para hacer como una estadística. El equipo lo que nos arroja son voltajes, delta BH, que son los voltaje Holtz, y también si nosotros le damos el espesor, nos da la densidad de portadores. Esto es lo que nos entrega el equipo. Ahorita vamos a ver cómo nos lo están entregando. Entonces, voy a dibujar una pieza vamos a ver si me sale. No se me va así. Ahí está, ¿no? Ok. Esta pieza es como si fuera una laminita. Tiene un espesor T y tiene una distancia acá que aquí le ponen de separación. De este lado van a aplicar una corriente. Entonces la corriente corre más o menos así, para acá, en el eje X. Hacia allá, de esta manera, está el campo magnético, aquí. Entonces, de este lado, ¿qué es lo que vamos a ver? La corriente. ¿Sí? Así. Le pongo más chiquito, como si fuera una flechita, la corriente. Entonces, este material depende de que sea, si es un tipo P o un tipo N. Imaginemos que se van a mover cargas positivas. Entonces, acá hay una carga positiva que se está moviendo en la misma dirección X. Y si ven aquí, hay 90 grados con respecto al campo magnético. Entonces, de aquí ya sabemos algo. La fuerza magnética que siente esta carga, porque hay una corriente pasando a través de él, va a ser igual a la carga por la velocidad. Le vamos a llamar BD, que es velocidad de arrastre. Este significa drift, así lo ponen en inglés.
velocidad de arrastre, cruz, V. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos con esto? Si va para allá, la corriente, o sea, para allá va la velocidad, aquí le voy a llamar BD, va así, va para allá. El campo magnético va hacia allá, entonces el pulgar hacia arriba. Aquí, en esta parte, hay una fuerza, ¿sí?, magnética. Entonces, eso pasa en el caso que son las cargas positivas, que de hecho ayer hicimos un dibujo similar. Cuando hay flujo de corriente, en los semiconductores están los dos portadores. Y vamos a hacer el diagrama de la otra. Aquí. Negativo. ¿Qué pasa en un flujo de corriente cuando hay portadores negativos? Va en sentido contrario, va hacia acá. ¿Qué va hacia allá? La velocidad de arrastre. Aquí también tiene sus 90 grados con respecto al campo magnético, acá. Entonces, aquí es campo magnético, ¿no? Lo mismo. ¿Cuál es la dirección de la fuerza? Digamos, ahora ese electrón, agarramos la mano izquierda, apuntamos para allá, campo magnético hacia abajo, bueno, hacia adentro, así, y por lo tanto, la fuerza también va hacia arriba. Esto es justo lo que veíamos ayer. Así. Fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando está pasando esto, hay un equilibrio. O sea, en el instante en que conectamos la corriente, siente la fuerza, o sea, estos se están desplazando y hay una fuerza que va hacia arriba. Pero eso es instantáneo. El proceso tiene que llegar a un estado estable, tiene que llegar a un equilibrio, porque se están moviendo hacia arriba por la fuerza magnética, pero va a llegar un momento en que se tienen que estabilizar. Vamos a ver cómo se estabilizan. De esto sabemos también que es carga SBD por B por el seno de 90. Aquí. Seno de 90 es igual a 1. Por lo tanto, esta fuerza, voy a borrar el seno, y nos queda así, ¿no? Aquí. Esa es la fuerza que va hacia arriba. Para que veamos cómo se equilibran, necesitamos una fuerza que va hacia abajo, porque va a haber un equilibrio de fuerzas. Lo voy a dibujar en aquel lado para que se vea mejor. Aquí. Porque si me voy más para allá, ya no sale ni en el video. Ok, vamos a ver aquí, una vez. Echamos el borrón. Ok. Voy a dibujar solamente esta cara. Vamos a ver. Tipo N, semiconductor. Entonces, primero, ¿qué hay? ¿Cómo está el campo magnético? Hacia adentro. ¿Cómo lo dibujo? Como X, que son las colitas del vector. Así. Es un campo magnético que está uniforme y que no varía con respecto al tiempo. Solo lo voy a poner afuera, pero sabemos que atraviesa la muestra. Voy a poner aquí la carga negativa. Esta carga negativa, vimos que hay una corriente que sale de este lado, así. En el flujo real de portadores de carga, de electrones, estos se mueven hacia acá, así. Entonces esto
sería mi velocidad. ¿Y qué quedamos? Que cuando hay un campo magnético va a haber una fuerza que nos impulsa hacia arriba. Esta fuerza sería acá, fuerza magnética. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las cargas negativas que estén acá se van a acumular en la parte superior, aquí, en la parte superior de esta laminilla del material. Y al haber una separación hacia arriba de cargas negativas por esta fuerza magnética, en la parte de abajo se va a quedar con cargas positivas, así. ¿Ok? Voy a borrar esa velocidad porque quiero que vean otra cosa. Ya saben hacia dónde va, hacia acá. Cuando se separan las cargas, o sea, estas se acumulan aquí arriba y crean mayormente cargas negativas. Por lo tanto, en la parte de abajo quedan cargas positivas. ¿Qué es esto? Esa separación genera un campo eléctrico. Entonces hay un campo eléctrico que va de más a menos. Por lo tanto, al haber un campo eléctrico, ¿qué dijimos que es? Un voltaje o una diferencia de potencial aquí entre la separación que hay, en este caso sería D, acá. ¿Ok? Se crea ese voltaje y con respecto a esa separación. Pero también sabemos de campo eléctrico que es igual a la fuerza eléctrica entre la carga. ¿Cómo siente la fuerza eléctrica esta carga? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia acá. Fuerza eléctrica, fuerza magnética, son vectores. Entonces, cuando hay campo magnético, esta carga va a acumular cargas negativas aquí arriba instantáneamente, pero hasta que se iguale con la fuerza eléctrica del campo eléctrico que se está creando. Esa va a ser la igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza magnética se va a igualar a la fuerza eléctrica. Magnitud, magnitud. Entonces, ¿qué sabemos de acá? Que este vale carga, velocidad de arrastre, magnitud, por intensidad de campo magnético. ¿Y qué sabemos de esta? De la fuerza eléctrica. Despejamos. Es igual al campo eléctrico por la carga. Así. ¿Ok? Ese va a ser como el balance de fuerzas que se dan en el momento en que se llega al estado estable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de acá? Vamos a sustituir este campo eléctrico por este que está acá. Entonces, carga, velocidad de arrastre, intensidad de campo magnético es igual a un delta BH, que es el voltaje Hall, entre la distancia de separación que hay por la carga. De acá, lo interesante va a ser encontrar el voltaje Hall. Que me va a decir que es carga, velocidad de arrastre, campo magnético entre carga y por D, ¿no? Aquí. Carga con carga se va y nos queda esta parte. El voltaje Hall lo vamos a medir acá, entre este y este. Si nosotros colocamos, ¿recuerdan esos puntitos que le pusimos de electrodos?
yo le voy a poner aquí, voy a quitar esto, un medidor de voltaje. ¿Sí? Positivo, negativo. Así. Este voltaje es el que me va a decir si es tipo N o tipo P. Si son electrones, este delta BH va a ser negativo. ¿Sí? Ok. Esta misma fórmula aplica para un tipo P. Y vamos a dibujar lo mismo. O sea, es interesante porque cuando lo vamos dibujando lo vamos aprendiendo. Entonces, vamos a dibujar lo mismo. Dijimos que aquí va la corriente. Aquí está la separación que hay de este lado. Y bueno, tenemos el campo magnético que va entrando, ¿no? Solo voy a poner aquí abajo. B adentro. Hacia adentro del pizarrón. La carga la voy a poner aquí. Va hacia acá. Su velocidad de arrastre. El campo magnético hacia adentro, por lo tanto la fuerza va hacia arriba. ¿Qué está pasando ahora? ¿Hacia dónde se van las cargas positivas? Hacia arriba. Entonces aquí hay acumulación de cargas positivas y abajo hay una acumulación de cargas negativas. ¿Ok? Vean. ¿Qué va a pasar acá entonces? Voy a conectar entre esas terminales el mismo medidor de voltaje con la misma polaridad. ¿Sí? Detalle acá va a ser esa polaridad, ¿no? Pero para un tipo P, el voltaje o el delta BH tiene que ser positivo. ¿Ok? Experimentalmente, a veces hay errores al colocar esto. El multímetro o la polaridad del equipo. Siempre que se mide, se tiene que hacer una línea base. En el caso de este ejemplo, la línea base sería que ustedes lleven un material que conozcan con 100% de certeza que sea un tipo N. Cuando ustedes lo midan, les tiene que dar negativo. Después llevan su muestra, la ponen en el equipo con las mismas condiciones y ahora sí observan que es positivo o negativo. Y de esa manera, ustedes van a saber qué tipo de conductividad eléctrica tiene su semiconductor. Entonces, de esa manera vamos a encontrar el voltaje Hall. Ahora otra cosa. Este valor, voy a agarrar aquí, lo voy a cambiar para acá. Delta BH, que es voltaje Hall, es igual a la velocidad de arrastre, magnitud, campo magnético, magnitud y separación. Este valor, velocidad de arrastre, es igual a la corriente, no se ve media rara esa corriente, a la corriente entre la densidad de portadores por la carga por el área transversal. Esa área transversal es esta, miren, así. ¿Sí? Entonces, el área transversal de esa laminilla o de esa muestra que ustedes tienen sería la separación por el espesor. Así. Allá, en esta parte. Por lo tanto, este de acá se puede meter en la fórmula
del efecto Hall o del voltaje Hall. ¿Qué vamos a meter? Meter I, BD, entre N, Q y A es D por T. D por T. Vean que esta D se cancela. Cuando ustedes colocan de forma equidistante esos contactos, ustedes van a poder por geometría eliminar valores. En este caso sería esto, el D con el D, y les queda T, así. ¿Qué tenemos acá? Lo voy a poner aquí. Y corriente, valores, unidades, perdón, amperes. B, intensidad de campo magnético. ¿Unidades, Gerardo? Los carros eléctricos, recuérdate. Tesla. Ok, ¿por qué el sistema internacional? T, espesor. A ver. Unidades de espesor. Metros. Carga. Gerardo. Coulombs. N. NN o PP. ¿Qué son este AP? Densidad de portadores de carga. ¿En qué unidades están? Metros a la menos 3. ¿Ok? Y acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué aparece acá? Que para que nosotros, cuando lo llevemos al equipo, vamos a determinar es la incógnita. Este no lo conozco, ¿sí? Y tampoco conozco el delta BH. Tampoco lo conozco. Esos no los conocemos. Pero experimentalmente, ¿qué sí conocemos? La corriente que vamos a aplicar. El campo magnético del imán, lo conocemos. El espesor del material, lo tienen que conocer, lo tienen que medir. Y carga es una constante, ¿no? Entonces vean que para poder saber la densidad de portadores de carga, yo necesito ese equipo de Van der Pau para saber este valor. Y también el signo que me dé, ya sea positivo o negativo, me va a decir qué tipo de semiconductor es, si es tipo P o tipo N. Entonces todo se resume a esta ecuación. ¿Ok? Y de esa manera ustedes en semiconductores van a saber de qué tipo de portadores de carga estamos trabajando. Vamos a hacer unos ejemplos para escribir. ¿Sí nos da tiempo? Ok. Entonces, yo creo que me voy a saltar un problemita de acá. ¿Cuál les borro? Les voy a borrar de acá. La deducción. ¿Sí? Mientras borro, ustedes apuntan. Si tienen dudas, preguntan. Sin ningún problema. Adentro. Es como que si lo viera desde afuera a lo lejos, ¿no? Entonces, indirectamente estamos probando sus propiedades eléctricas, pero no nos dice el tipo de material, porque ¿de qué depende nada más, si te fijas? De la densidad de portadores de carga. Pero yo puedo tener silicio, galio, telurio de cadmio, con la misma densidad de portadores de carga. ¿Y el mismo equipo puede calcular la densidad de portadores de carga? Si le das el espesor, sí. Si tú no sabes el espesor, lo único que vas a saber es qué tipo de semiconductores. Tú le pones un espesor de, no sé, una micra, 100 nanómetros. Tú sabes que no lo conoces y por lo tanto tú solo vas a ir a ver el tipo de conductividad. Eso vas a saber. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a agarrar la misma figura, o sea, voy a hacer una lámina de cobre, vamos a aplicar una corriente de 5 amperes ahí, vamos a aplicar un campo magnético hacia adentro, mismo ejemplo de allá, y SB, su magnitud, su intensidad es de 1.2 Tesla. Y además, la separación que hay de esa laminita aquí es de 1.5 centímetros. Vean que más o menos es lo que les decía del tamaño de la muestra. Y el espesor, que lo voy a poner hacia acá para que se vea en 3 dimensiones, así, un poquito para acá, va a ser de 0.1 centímetro. Entonces, la pregunta que nos dan acá, ¿cuál es el voltaje Hall para este? Vamos a ir a la ecuación que está aquí. Nos la vamos a traer de este lado y nos dice que es corriente aplicada por intensidad de campo entre la densidad de portadores, la carga y el espesor. Entonces, este y este los conocemos. El que no conocemos es el N. ¿Cómo vamos a conseguir el N? No nos compliquemos ahorita por el N. ¿Recuerdan los valores que les puse ya? Es 10 a la 28. Ok. Aproximadamente es 10 a la 28 por metros a la menos 3. ¿Ok? En el caso de que les pidan calcular la densidad de portadores para un conductor, ahora sí que por experiencia no le pongan el factor y pongan el orden de magnitud 10 a la 28. Cuando sean conductores, especialmente cobre, plata, oro, porque sabemos que un átomo es igual a un electrón o a un portador de carga. ¿Sí, no? Calculen el delta BH, ese es el ejemplo. Nos tiene que dar, en este caso, negativo si conectáramos bien todo el equipo. Entonces, entre este y este, vamos a tener un delta BH aquí. Porque aquí es el siguiente ejemplo. Silicio tipo P. Okay. Ese es cobre. ¿Ok? Paren un poquito porque eso nada más es cálculo. Esto es un conductor. El truco del efecto Hall siempre va a ser cuánta corriente en amperes o miliamperes debo aplicar. Eso es lo interesante. En el caso de los conductores, para obtener este valor de voltaje necesitamos valores de amperes. En el caso de los semiconductores, la corriente va a ser en miliamperes. Cuando miran semiconductores, comiencen con miliamperes, de 0.1 a 1 miliamperes. Entonces, de hecho, puede ser menor que ese 0.1 a 0.01, dependiendo del valor que ustedes tengan de densidad de portadores de carga. Pero si van a medir semiconductores, empiecen con este valor y yo creo que hacia abajo, de menos 0.1 a 0.01 miliamperes. Por ahí va a rondar la corriente que van a aplicar. Entonces, eso que quiero que le pongan atención. ¿Qué sabemos? Es el mismo ejemplo. 1.5 centímetros de separación, 0.1 centímetros de espesor y tenemos un campo magnético de 1.2 Tesla. ¿Cuál es el valor del voltaje Hall en este caso? Corriente, 0.1 por 10 a la menos 3 amperes por 1.2 Tesla entre
la densidad de portadores de carga. Como es tipo P, se coloca como PP. Y para un silicio purificado a un parte por millón serían 1 por 10 a la 22 por metros a la menos 3. La carga, 1.6 por 10 a la menos 19. Y el espesor en metros, 0.001 metros. Vamos a calcular este voltaje. Ya con eso estamos terminando este ejemplo para comparar entre los dos. Ese no lo hice, o sea, vamos a calcularlo de una vez ahorita entre todos. ¿Se ven? 74. 74. Ah, 74.9 por 10 a la menos 6. Volts, 75 microvolts aproximadamente, ¿no? Y este entonces, .44, bueno, lo checamos ahorita, ¿no? Ajá, bueno, es que supongo que son las unidades porque me da 3.74 por 10 a la menos 6. Este me está dando, creo que también aquí, no sé si me equivoqué en algo. Dice 3.75 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les da a ustedes? Ese no lo hice, nomás lo copié. Pero, ¿qué cambia? Este serían 5 amperes y este, ¿no? Que serían 10 a la 28. Allá no le pusimos factor, solo metimos orden de magnitud. Entonces, vean, 3, casi 4 microamperes, perdón, microvolts. Aquí son volts, perdón, así, volts. Y aquí tenemos 75, ¿no? Microvolts. Hay un orden de magnitud de diferencia. Y vean que para obtenerlo, acá estoy colocando de 5 amperes a 0.1 miliamperes para estar en los microvolts. Entonces su equipo tiene sí o sí medir pues nanovolts, microvolts, ¿no? Para que ustedes puedan hacer esa medición. Con que mida esto ya está suficiente para medir los semiconductores tipo P como el silicio. Se acabó aquí la clase. ¿Dudas?